Hola, Ruchi. Hola, Guada, ¿cómo andás? Bien, ¿Ya? buen día, chicos. ¿Ya comenzaste? No, todavía No, no. no, 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 te estaba esperando vos, Guada. Bueno, comencemos. Bueno, dale. ¿Qué consultas tienen, chicos? ¿Tienen consultas de los CP de ahora, de los CP anteriores? ¿Tienen consultas? Franco, vos que me has pedido la consulta. Sí, profe, yo tengo un par de consultas ahí. Por ejemplo, para cuando hay que determinar que habría que determinar la densidad planar para la estructura HCP, creo que ahí me cuesta un poco más que si para una BCC o una FCC, digamos, si me podría ayudar con eso. Con TP1 sería, ¿verdad? ¿Vos, Sí, Guada, tenés Sí. algo ahí? No, vos tenés No, yo no Vos tengo tenés el... TP1, no, pero a Uy, ver si no me la mandó nunca. Permitir. Si no, bajo el PDF de la... sí, descárgalo un ratito, A ver. por fin. Igualmente ahí no habíamos dado ejercicios del Ah, listo, HCP. listo, entonces, ¿Qué es bueno. lo que... O sea, La pero densidad. qué es lo que te cuesta de ver los planos o... No entendí la consulta, Franco. en el recuperatorio parcial, usted tomó una parte del ejercicio que había que sacar la densidad planar para los planos y usted dio el plano para los ejes H, K, L y J, creo, algo así era, y Sí. estoy intentando acordar, y había que sacar la densidad planar y usted daba la ubicación 00x1, por ejemplo, 00x2, y había que sacar, y no lo puedo ver bien, Ah, y bien. practicar, y quería que si me lo puede explicar. Esa es la pregunta. Bueno, es del recuperatorio, ¿no? Sí, Sí. es Guada el que tenías el plano de la base y el plano, digamos, de arriba, que son los mismos planos, en definitiva. Sí, sí, pero déjame que lo descargue. Ah, espera. Ah, bien. No, pues no lo descargué, pero en el problema le daba en los planos de Miller, sí, les decía 0, 0, X y 1, por ejemplo, ¿sí? Ay, no tengo el... ¿Hola? Hola, Guada, sí te escucho, Ah, sí, sí se te bien, escucha. bien. Yo, En el problema, a ver, voy a ver si lo puedo, yo si acá puedo. tengo, si querés que la resolución así a grandes rasgos, ¿querés que la comparta? No, si querés, pero en realidad en el problema tenían los planos de Miller, o sea, los índices H, K y L, ¿sí? Y lo que desconocían es el tercer índice que es I. Claro, es Tenían 0, exactamente. 0, X y 1, ¿sí? Ah, Eh, H valía 0, K valía 0 y L valía 1. Le faltaba determinar I, pero la condición para los planos de las estructuras HCP es que H más K es igual a menos I. O sea, esa X la podían determinar por la suma de los dos primeros índices, 0 y 0, y cambiarlo de signo. Entonces, para ese caso, los índices de Miller iban a quedar 0, 0, 0, 1, ¿sí? Ya tenían sí, los índices de Miller, y ustedes saben que los índices de Miller son los recíprocos de las intersecciones con los planos X, Y, Z y el C, el plano que le da la altura a la estructura HCP. Entonces, de ahí usted tenía que determinar las intersecciones, el plano,
Y las densidades, para las densidades ustedes tienen que tener en cuenta cuántos átomos tienen en los planos. Ese plano iba a ser 0001, ¿sí? Que sería el plano de arriba. A ver, compartilo, Rache, así lo vemos ahí, porque si no estoy hablando en el aire. Pero se entiende, ¿no? Ustedes tienen en los planos de Miller y desconocen un índice. Saben que para una estructura HCP... Ahí están viendo, Guada, ahí están viendo. Sí, si podés agrandarlo. Sí. Acá está la parte de ahí del HCP. Claro, ahí tienen como datos, fíjense, en la primera fila de la tabla a ver, sube, bájalo, volvé a... Ahí la resuelvo. Acá está. Estos son lo que le dábamos a los chicos. Sí, pero igual, ahí arriba, fíjense que la última fila de la primera columna, antes donde dice solución, ahí tienen los planos de Miller. Uy, se acopla esto. Ahí está. Los planos de Miller dicen... Roche, apaga tu micrófono un segundo, sí, por favor. Ahí está. Los índices dice 00x1, ¿sí? Ustedes tienen los índices. El HK, como dice ahí referencia, si se fijan, ahí están ordenados los índices HK y L, ¿sí? Entonces ustedes como dato tienen el H, el K y el L. Les falta el valor de I, ¿sí? Entonces el valor de I lo van a determinar con la condición para la estructura HCP, donde H, que está ahí abajo de la tabla, dice H más K igual a menos I. De ahí determinan ustedes que el índice que falta es el I, o sea, que es igual a 0. En realidad el plano que tienen, el primero es el 0001, ¿sí? Ese plano es el plano de la cara de arriba, ¿sí? Entonces, y ustedes saben que ese plano contiene un átomo en el centro y 6 átomos en las esquinas. Entonces, teniendo en cuenta qué superficie de cada átomo está intersectada por el plano, pueden determinar la cantidad de átomos que son intersectados por ese plano. Y además, tienen que tener en cuenta el área, ¿sí? Eso es lo que tenían que hacer. Y después, por el otro caso, el otro plano les da el 0002, ¿sí? Recuerden que esas no son las intersecciones con los ejes. Esas son las recíprocas. Entonces ustedes tienen que determinar las intersecciones para ubicar cuál es el plano, ¿sí? Para ese caso, cuando tienen el índice 0002, los recíprocos son infinito sería, o sea que no corta al eje X, ni al Y, ni al Z. A ver, disculpen, no es al Z, es al A1, A2 y A3, no corta ninguno de esos 3 ejes, pero corta al Z en un medio, porque el índice es 2, ¿sí? Pero el recíproco es un medio. Entonces, el plano que tienen ahí sería el que no corta ni a A1, ni a A2, ni a A3, y corta a Z en igual a un medio, ¿sí? Un medio sería un plano que se ubica en medio de la celda, a la mitad. Ese plano va a pasar por los 3 átomos centrales de la estructura HCP. Entonces ustedes ahí tienen 3 átomos para contar en la densidad planar. Para sacar los números de átomos son 3 átomos divididos el área. El área va a ser la misma que el área de abajo, el área de la superficie, el plano basal de abajo y de arriba, ¿sí? Lo que cambian son los números de átomos, pero tengan en cuenta que el dato que tienen ahí son los índices de Miller. Y ustedes tienen que determinar las intersecciones con los ejes y a partir de las intersecciones ustedes ubican el plano. Una vez que ubican el plano ya pueden determinar cuántos átomos tienen viéndolo gráficamente, ¿sí? Siempre tienen que hacer el dibujo de las estructuras en un eje de coordenadas, ¿sí? Y otro tema aquí era que ustedes pueden darle un valor a A, porque ahí no tenían de dato el valor de A. Por ejemplo, pueden fijar arbitrariamente que A es igual a 1. Y así obtienen números que son comparables. O si queda en función de A, son coeficientes que
que también pueden comparar los coeficientes y ahí determinan cuál es mayor, cuál es menor. ¿Sí? Profe, una consulta ahí. Nosotros Sí, con mi compañero estábamos en duda ahí. También podemos dejar el parámetro en función del R, porque hay una relación entre A y sí, R. también, Sí. Si usted también. lo reemplaza, queda en función de eso también, digamos. Sí, sí, lo pueden dejar siempre, o sea, porque al final les va a quedar todo en función de algún parámetro. Ustedes si quieren le pueden dar un valor a ese parámetro y fijarse cuánto queda en realidad esa densidad planar y comparar esos valores o directamente comparan los coeficientes, porque saben que el parámetro no va a cambiar, digamos, el parámetro es el mismo. Pueden dejarlo expresado en función de A, en función del R, o pueden darle un valor a A. Nosotros trabajamos ahí con A porque era más, tal vez más sencillo, porque después para relacionarlo con el parámetro con el radio de los átomos, tienen que usar ahí algunas relaciones, pero no, es válido siempre y cuando usando cualquiera de esas dos formas igualmente van a llegar a la misma conclusión, ¿sí? Pero bueno, ahí tienen que tener cuidado con qué datos tienen. Recuerden, si tienen los índices de Miller, tienen que obtener los valores recíprocos para recién determinar dónde ubican el plano. Lo mismo, si tienen las intersecciones del plano con los ejes, tienen que sacar los recíprocos para determinar los índices de Miller. Pero bueno, lo que tenían que tener en cuenta ahí es que para una estructura HCP, H más K es igual a menos I, ¿sí? Y ahí no confundir, porque ahí cometieron el error al tomar en el segundo plano que dice 0002, en 2 como intersección. Ahí se han equivocado, porque han tomado de nuevo otro plano, sería otro plano basal, pero que está fuera de una estructura, está en la siguiente estructura, en la siguiente celda, digamos. Eh, bueno, eso es lo único de este problema. Pero bueno, pueden dejarlo expresados, como vos decías, en función de R o en función de A. Y le dan un valor. Le pueden dar un valor para hacer más, para simplificar, para comparar valores directamente al final. Bueno, Profe, ¿sí? una pregunta en ese ejercicio ya que veo la resolución un poco. Sí, La estructura HCP, o sea, el plano 0002 vendría a ser un plano que está paralelo a los ejes A1, A2 y A3, pero a la sí, mitad de la estructura, ¿que no? es exactamente, y pasa por los 3 átomos que están en el centro. Claro, y el otro, el 0001, está en la tapa, digamos, de arriba. Sí, la Pero tapa de ¿no arriba. serían dos átomos ahí? ¿Dos átomos? A ver, cada átomo, ahí tenés 6 en los vértices y uno en el centro, ¿sí? Claro, lo de los vértices Lo hacen del uno y el vértice, no, centro no, otro. no, 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 los de los vértices aportan Un sexto en, sería. Un tercio. no, un tercio, ahí tienen que fijarse los ángulos, ¿sí? Ahí tienen que fijarse los ángulos. A ver, si ustedes hacen, a ver, ya me olvidé de las figuras de los polígonos. Creo que es 720 para ver los ángulos, es 720 dividido la cantidad de lados que tiene el polígono, ¿sí? Da 6. 120 grados es en cada vértice, ¿sí? Si es 120 grados, ustedes saben que la circunferencia tiene 360. Si es 120, un tercio, o sea, un tercio de átomo está intersectado en cada esquina. Y si multiplicas un tercio por 6, te da 2, más el del centro es 3. Ahí tienen que tener cuidado, ¿no? Con el tema de qué áreas intersectadas de cada átomo. Así, profe, ¿Sí? error mío, muchas gracias. No, 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 pero bueno, no, por favor. Estamos para eso. O sea, siempre fíjense, se tienen que fijar bien los ángulos. Tengan cuidado con eso, observen bien la figura geométrica, si queda un cuadrado, una circunferencia, y bueno, van asociando, van determinando los ángulos, ¿sí? Ahí tienen que tener mucho cuidado. Bien, bueno, otra consulta respecto a este tema, al tema uno. Bueno, pasemos a otra. ¿Listo, Rochi? Saca nomás porfi, la presentación. Sí, a ver, ¿de qué será el punto? Ah, el punto 3 del recuperatorio. Sí, del de corrosión.
¿Qué duda tenías? Ahí lo comparto, Watson. Ya lo comparto, aguanta un poquito. Bueno, dale. Ahí tenía, sí, ahí tenían que usar la expresión que se obtiene de la curva de polarización cuando se igualan la, a ver, los potenciales, ¿sí? Los potenciales del ánodo y del cátodo, y de ahí sacaban la corriente de corrosión. De esta expresión hay que figura que dice potencial de corrosión igual, bueno, esto va toda una expresión, pero en definitiva en el apunte estaba que los potenciales se tienen que igualar. Y por eso tenían de dato el potencial estándar y tenían ese coeficiente beta y esa corriente I0, ¿sí? Para el caso de la corriente de corrosión, directamente de esta expresión determinaban ese valor de corriente. No tenían de datos, ¿sí? Ustedes tenían que usar esa ecuación que figura ahí abajo, que iguala los potenciales de las dos celdas. Son los potenciales cuando ya circula la corriente, ¿se acuerdan? En la curva de polarización, ustedes tienen que, a medida que va aumentando la corriente, los potenciales van disminuyendo. El cátodo se vuelve más anódico y el ánodo se vuelve más catódico. Entonces, y da dos rectas que tienen una determinada pendiente. Bueno, la ecuación de esas rectas son estas, tanto del ánodo como del cátodo, ¿sí? Y esas están en función de la corriente y de la corriente cero. De la corriente que sería la corriente inicial cuando... A ver, esa corriente cero es dato en realidad. Creo que es un parámetro para cada una de los electrodos, ¿sí? Y a partir de esa expresión ustedes tenían que determinar la corriente de corrosión. No sé cómo la determinaron ustedes. Casi nadie hizo este ejercicio. Bueno. Yo creo que nadie tiene todos los puntajes de corrosión. Claro, pasa que tenían que usar esa expresión, igualar los potenciales de las celdas. Pero bueno, al haber circulación de corriente ya empiezan a cambiar los potenciales y por eso tenían que usar esas expresiones, donde tienen en cuenta la polarización. Y bueno, de ahí determinaba la corriente de corrosión. Y con esa corriente, de nada. Bien, bueno. ¿Otra consulta? ¿No tienen otra consulta? Profe, Sí. en el tema de fundiciones y acero, cuando tenemos que distinguir las cementitas, la cementita proeutectoide, ¿esa siempre se saca por diferencia nada más? ¿Es la única que no la puedo sacar directamente del gráfico? Pasa que está asociado toda la historia que viene durante el enfriamiento. Claro. Porque cuando aplicas la regla de la palanca, en general, bueno, depende cómo consideres, siempre vas a calcular una cementita total, pero dependiendo de la historia que tenga esa fundición, por ejemplo, vos ya vas a tener, si es que estaba a una temperatura donde tenés la fundición en estado líquido, ya a medida que vas bajando la temperatura va a tener una formación y depende de la composición, ¿no? Porque ahí si es mayor a 4,3 sí tenés cementita que se forma antes del eutéctico, por ejemplo, pero si está entre 2 y 4,3%, no tenés cementita proeutéctica. Sí vas a tener cementita eutéctica que se forma a 1148. En la ley de Burita exactamente, y después todo lo que se forma entre esa temperatura y los 723 del punto del eutectoide es
proeutectoide, porque se forma antes del eutectoide. Pero bueno, anteriormente ya tenías una formación depende del caso, ¿no? Tenías de proeutéctica y de eutéctica. Por eso es, al final, en esa temperatura, bueno, en realidad 723 vas a tener 4. En la total vas a tener la, la, eu- la proeutéctica, la eutéctica, la proeutectoide y la eutectoide, ¿sí? Y que la eutectoide la sacas de la perlita. Sí, sí, Pero justo a bueno, los 723. exactamente. La proeutectoide es la única que se saca por diferencia, digamos. Claro, Bien, bien. así es. Sí, siempre Gracias. tienen que ver la historia, no por nada, siempre tienen que ver qué ocurrió antes, digamos, a temperatura más alta para saber qué es lo que se está formando y también cuál es la composición de carbono, porque dependiendo de la composición de carbono vas a tener, por ejemplo, cementita proeutéctica o no vas a tener austenita proeutéctica nada más. Sí, bueno, otra consulta. Profe, Bueno, ¿podríamos ver un gráfico de ese de de, diagrama de aleación de FSC? Yo a mí eh, me quedó de- claro, El hierro no, carbono, ¿querés que te comparta? A ver. sí, de eso sí, quiero. pues no me quedó claro eso lo que acaba de explicar. ¿No se puede obtener entonces la protectoide del gráfico? No. Siempre es total. La que podés obtener de gráficos son la eutectoide y la eutéctica y la total. ¿Por qué? Porque están, por ejemplo, la eutectoides tenés asociado con la perlita. Rochi, ¿te animás a compartir? La eutectoide la podés determinar de la perlita, ¿sí? Sí, Eh, pero además también, porque fíjense, bueno, ahí ya les indico, eh, porque hay dos formas de calcular ahí cuando tienen en cada punto, pueden considerar esa fase que se forma, por ejemplo, ledeburita o perlita, o pueden considerar directamente las fases, los constituyentes, que tenían cementita, ferrita o cementita austenita. A ver, veamos a ver, ese no es. Ah, ¿lo pusiste todo junto? Ya te lo digo, no, tengo un lío, para aguantando. No, ahí está de 10. Ahí está de 10 en realidad. Con que pongas uno y listo. Ya está. Ahí está. Ahí te lo dejo. Dale. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, para 723 grados centígrados, ¿sí? Eh, tienen, por ejemplo, 0,5% de carbono, ¿sí? Si tienen 0,5% de carbono y ustedes quieren determinar cuáles son los constituyentes, ahí ustedes pueden hacer. Recuerden que para ver la fase, ustedes desde el punto que ubicaban con el porcentaje de carbono y la temperatura, se iban hacia la derecha y hacia la izquierda para determinar cuáles son las fases presentes, ¿sí? Ahí pueden tener, hay dos formas de hacer el análisis. Con 0,5% de carbono, ustedes separan 0,5% de carbono y 723, ¿y qué obtienen? Tienen de un lado, ¿sí? 0,5 o 5% de carbono. Ahí está. Bueno. Si Bueno. no, la rayita para el otro lado. Sí, ponelo para el otro y después ya vemos 5, para ¿lo 5%. Sí, en 0,5 por fin. Pero, se corre. Listo. Bueno, ahí para 0,5% de carbono y 723 grados centígrados, ¿qué tienen? Hacia la izquierda, ferrita, ¿sí? Eso siempre tiene que se separan con la temperatura y la composición de carbono y ahí se mueven hacia la derecha y a la izquierda para determinar cuáles son las fases que están presentes, ¿sí? Para este caso tienen ferrita de un lado y pueden analizar de dos formas. Ahí tienen ferrita y perlita con 0,8% de carbono. Obtienen ferrita y cementita, ¿sí? sí. Entonces, ahí, si ustedes analizan ferrita, perlita, bueno, ahí sí en realidad tendrían en la perlita, tienen la cementita eutectoide y la ferrita eutectoide. Y el resto, el segmento que analizan que es proporcional a la ferrita, es la ferrita proutectoide. Ahí sí lo pueden determinar. Pero en ese caso, ¿qué consideraron? La ferrita y la perlita.
Además, ustedes ya han hecho cálculos de qué es lo que contiene la perlita, ya saben cuánto es de cementita, cuánto es de ferrita. Entonces ahí sí, en ese caso, si consideras la ferrita y la perlita, ahí sí sacás la protectoide, es cierto. Ahora, si vos considerás la ferrita y la cementita, ahí estás hablando de totales, ¿sí? La ferrita que sacas ahí va a ser sería la ferrita, sí, la ferrita total y la cementita total. Para esta composición de 0,5% de carbono, fíjate que antes no tenés formación de cementita, ¿sí? A temperaturas que están por arriba no tenés cementita, solamente tenés ferrita protectoide, en esa zona de arriba de 723. Entonces, cuando te pares ahí para analizar, vas a tener la cementita que se forme, esa cementita va a ser cementita eutectoide. Todo ese segmento que va desde la ferrita de 0,02 a 0,5 va a ser proporcional a la masa de cementita total, que es la cementita eutectoide. ¿Por qué? Porque antes no se formó nada de cementita. Justo a 7,23 recién se forma la cementita en la forma de perlita, ¿sí? Constituyendo la perlita. Ahora sí, el segmento que va de 0,5 a 6,67%, que es proporcional a la ferrita, ahí vas a tener ferrita total. ¿Y esa ferrita total qué va a ser? La ferrita que se forma a 7,23, que es la eutectoide, más la ferrita que se venía formando antes, ¿sí? Entonces ahí sí, ahí vas a tener una ferrita total. Vas a tener ferrita total y cementita eutectoide. Ahora, ¿cómo hacer para sacar la ferrita eutectoide y la ferrita proeutectoide? Eso lo tenés que hacer aplicando el balance, pero para la ferrita y la perlita, o sea, con esos 2 puntos. O también, vos sabés que la perlita tiene tanto de cementita y tanto de ferrita, ¿no es cierto? Entonces vos sabés que esa cementita que obtuviste, si vos consideras solamente la ferrita y la cementita, cuando analizás estos 2 casos de ferrita y cementita, vos sabés que la cementita es la eutectoide y que eso es el tanto por ciento de la perlita. El otro tanto por ciento es ferrita. Entonces ahí vos podés determinar con esa relación de composición de la perlita cuánto tenés de ferrita eutectoide. Y como vos sacaste por la regla de la palanca la ferrita total, haces ferrita total menos la ferrita eutectoide y te da la proeutectoide, ¿sí? Pero básicamente para distinguir la fase vos tenés que hacer 2 análisis. El primero, como te dije, considera, te parás en 0,5 y 7,23 y tenés ferrita y perlita, y el otro es ferrita y cementita, ¿sí? Y ahí sí tenés que ver en qué posición, en qué porcentaje de carbono y qué se formó antes de esa temperatura, ¿sí? Tenés que conocer la historia. Ahí vas a definir si tenés pro o no tenés pro, ¿sí? Pero tienen que hacer eso. Sí. ¿Profe? Entonces siempre Sí. se parte, digamos, del enfriamiento para analizar cualquier composición. Claro, por más que no, si no les preguntas, si les piden determinar las fases en tal punto, ya está. Pero en estos casos, cuando justo tienen en el a 723 y a 1148, sí tienen que hacer ese estudio. Porque ahí sí tienen, en realidad las fases son las mismas, pero tienen distintos nombres porque se forman en distintos momentos, a distintas temperaturas, ¿sí? Si les pide ahí especificar si es protectoide, protectica, eutectoide, ahí sí tienen que ver la historia. Pero si no, por ejemplo, le dan un porcentaje, una temperatura, ustedes se fijan la fase y listo, ya está, sacan los porcentajes totales. Pero en estos casos donde sí le vamos a pedir que digan qué constituyente tienen y ahí ya saben que en esas temperaturas sí o sí tienen que analizar. Siempre que vaya asociado con la historia tienen que hacer todo ese análisis. ¿Sí? Profe, Sí, ¿la ferrita eutectoide es solo la que está en la perlita, entonces? claro. O sea, lo que está en la perlita es eutectoide. El resto Bien. es lo que se formó antes. ¿Y a la austenita también se la diferencia como proeutectica o A, proeutectoide o no? a la austenita, pero en el caso del punto eutéctico, ¿no? Arriba. Aquí no. Ahí no, porque no, en el caso de los aceros no diferencia. Lo que diferencia es la ferrita que se forma antes, la protectoide,
o la cementita protectoide, dependiendo si el porcentaje de carbono es menor o mayor que 0,8. Pero no, en ese caso no trabajas con austenita en los aceros, porque justo la parte donde vos analizás si tenés, por ejemplo, austenita proeutéctica, es en las fundiciones que va de 2% de carbono a 6,67. En la zona de aceros no, en la zona de aceros vos solamente, ahí sí analizas ferrita y cementita proeutectoide, porque se forma antes del eutectoide. Ya ahí no decía austenita proeutectoides, no, la austenita no, porque encima la austenita se transforma en perlita cuando llega a 7,23, ¿sí? Esa distinción la haces solamente para ferrita y cementita. Y en el caso de fundiciones, sí, ahí sí tenés austenita o cementita proeutéctica. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Bueno. Otra consulta. Profe, ahí en ese mismo gráfico, para terminarlo, para entender, si Sí. estamos en 0,5% de carbono y 1000 grados, pues tenemos solamente austenita, ahí tendremos únicamente el 100% de austenita. Sí, o... sí. Exactamente, porque ahí fíjate que justo en esa temperatura que está marcando Rochi, en esa zona tenés austenita solamente. Tenés la fase austenita. Por eso, toda esa explicación que les debe haber dado Rochi en ese práctico, en el último ejercicio donde hacen distintos tratamientos, que no son de equilibrio, sino que son tratamientos que son rápidos, son isotérmicos, pero los cambios de temperatura son bruscos, ¿sí? Ahí siempre ¿qué hacían? Siempre llevaban a austenización, es decir, a una temperatura donde tienen solamente la fase austenita. En ese caso, el gráfico que habían analizado en el último problema era por arriba de 723. ¿Por qué? Porque tenía 0,8% de carbono en un acero eutectoide. Recuerden, ahí ustedes tienen aquí en el diagrama, del diagrama ustedes pueden determinar la temperatura a la que hay que tratar el acero para austenizarlo completamente, ¿sí? Esa temperatura va a depender de la composición. Por ejemplo, para el 0,5% de carbono, la mínima temperatura para austenizarlo es, ¿cuánto sería ahí? Como 800 grados, ¿no, Rochi? Bueno, igual a sí, 800 grados, ¿sí? Porque es donde está la curva, esa curva donde ya empieza la austenita a transformarse en otra fase, ¿sí? En ferrita. Por eso siempre que se hacen esos tratamientos, cuando se quiere austenizar, se lleva a una temperatura donde ya se obtiene la fase austenita sola. Por eso, como vos preguntabas, a 1000 grados centígrados y con esa composición de carbono, seguro tenemos austenita solamente. Claro, profe, gracias. De nada. Otra consulta. Bien. Profe, otra consulta también en ese mismo gráfico. Por ejemplo, o sea, ahí viendo la línea que marcó la profesora, tengo un acero sería un hipoeutectoide. Exactamente. Y por ejemplo, no sé, tenemos 10% de perlita, algo así. ¿Nos tiene que especificar sí o sí la temperatura a la que estamos o en la que está ese acero para aplicar la regla de la palanca? En realidad, sí, te tienen que decir la temperatura, porque, por ejemplo, es válido también el análisis a temperatura por debajo de 7,23, que vos digas, por ejemplo, tengo ferrita y perlita, o cementita y perlita, ¿sí? Claro. Porque seguís considerando esa línea que aparece del eutectoide a 0,8% de carbono. Sí, te tienen que indicar la temperatura. Ahí, bueno, ahí vos ya, si te dicen que es un acero hipoeutectoide, sabes que que la composición de carbono, eso también dan en cuenta, tiene que ser menor a 0,8% de carbono, ¿sí? O sea, si hacen algún cálculo y se le piden determinado porcentaje de carbono, verifiquen eso, que cumple con el enunciado, ¿sí? Y ahí sí podrías determinar si tenés un acero hipoeutectoide y no conoces la composición, vos sabés que la composición es X, no sabés bien, pero sabés ¿tenés idea de dónde te vas a parar en el gráfico? Conoces la temperatura, por ejemplo, a 100 grados centígrados, te parás en una zona donde donde la composición de carbono sea menor a 0,8%.
¿sí? Para una posición X, no conoces, pero ahí vos podés aplicar, por ejemplo, la regla de la palanca y decir, bueno, para el lado izquierdo tengo ferrita con tal composición de carbono. Para el lado derecho puedo, o tengo perlita con 0,8% de carbono, o tengo cementita con 6,67% de carbono. Depende de los datos, depende de qué es lo que quieras determinar. Pero siempre tengan en cuenta los nombres, ¿sí? Porque puede ser que el problema nos pida la composición de carbono y tienen que saber en qué zona se tienen que parar para aplicar la regla de la palanca, aunque no conozcan la composición de carbono, pero ya tienen el dato de qué tipo de acero es o qué tipo de fundición es. Y en base a eso ya van a saber dónde ubicarse en el gráfico y cómo van a aplicar las reglas de la palanca. Si no, es como... Porque si no, van a aplicar la regla de la palanca así nomás sin saber cuáles son las fases y seguramente va a salir mal el cálculo. Pero sí, a temperaturas por debajo de 723 podés considerar la perlita. Podés considerar la perlita o la cementita. Depende de lo que esté. ¿Cómo? Que si no estaría mal, entonces, por ejemplo, tomar esa aleación como, no sé, temperatura ambiente, por así decirlo. Claro, no está mal, no está mal. Podés plantear todo, hacer el análisis con la perlita. Depende del dato. Fíjate, aparte, debajo de acá, ya debajo de los 600, esto es lo mismo. Te paré en 500, 400, 300 o acá, temperatura ambiente. Claro, decía más que nada porque, por ejemplo, si la consideraba 723, tenía unos ciertos límites, o sea, sería 002 y 08, por ejemplo. Claro. Y si ya estaba debajo, ya está entre ahí 0, sí 0. tenés... ¿Cómo? El problema te va a decir que te pares un poquito más arriba o un poquito más abajo de 723, pero sí, eso es una información que te tienen que dar, digamos. Lo que sí cambia, ten en cuenta, lo que sí cambia es la composición de carbono en la ferrita, ¿no? Claro. Ahí tenés a temperatura ambiente, bueno, no aparece ni el número ahí, pero es 0,008. Sí, no consideren 0. Sí. No consideren 0 porque tiene algo de solubilidad todavía el carbono en la ferrita. Bien, profe, muchas gracias. Pero si no nos llegaran a dar ese dato de temperatura, directamente nosotros tomaríamos el ambiente, si no nos llegaran a dar. No, sí te dice, sí, da. Te dice que te pares te dice que estás a temperatura ambiente. Y temperatura ambiente es casi sobre el eje de la abscisa. Bien, o un cuarto de la primera división ahí, que aparece de 0 a 100. Profe. Sí. Una consulta, en el caso de que solamente nos den el porcentaje de carbono que tiene, ya sea la fundición o el acero, sí. Y nos dicen, por ejemplo, determinar los tipos de cementita que hay, por ejemplo, la protectoide, la eutectoide, la total, todo eso. Lo que nosotros hacemos ahí es tomar las temperaturas que son, ¿cómo se llama? O sea, las temperaturas importantes, digamos, 1148, un poco por arriba de 723 y un poco por abajo, por si no nos llegan a dar la temperatura y tenemos que hacer todo el análisis. Sí. Así tenés que hacer, pararte en los puntos estratégicos para poder determinar qué tenías antes y qué tenías antes sobre todo. Claro. Listo, así es. De nada. Profe, yo tengo una duda ya que estamos ahí con lo de... Sería para el caso de hipereutectoide. Hacemos lo mismo que para hipoeutectoide, ¿no? O sea, es indistinto si nos movemos entre 0, 8 y 2 o tomando el Claro, total. Ahí vos te referías a la pregunta de tu compañero que era la temperatura ambiente. ¿O no? ¿O a lo que recién preguntó Franco? No, pero sería el caso ese donde tendríamos hipereutectoide. Lo que no me quedó claro si es que tomaríamos, por ejemplo, si como se trata de un acero hipereutectoide, va desde 0,8 hasta 2. Sí, y ahí podés considerar perlita y cementita, o ferrita y cementita. Sí. Tenés que hacer el mismo análisis que anterior y para ver, para distinguir entre lo que se forma antes y después, tenés que hacer el análisis la temperatura ligeramente por arriba y por debajo de 723. Claro, pero como se trataba de hipereutectoide, no nos tenemos que mover solamente entre 0,8 y 2 de la concentración de carbono. ¿O también se lo puede hacer con todo? No. Pasa que podés hacerlo, lo mismo que hiciste para el hipo, podés extender, o vos haces el análisis con la perlita, 0,8% de carbono, y la cementita, 6,67%, o podés extender el análisis a ferrita, que tiene 0,02% de carbono, y cementita.
Porque, bueno, vas a tener que hacer ese análisis para distinguir entre lo que se formó antes y lo que se forma en el eutectoide. Sí o sí tenés que hacerlo. Pasa que la perlita, fíjate, la perlita es ferrita, contiene ferrita. Entonces podés extender, cuando haces la regla de la palanca, podés extenderlo a la ferrita. Es indistinto. Te va a dar distinto, te va a dar diferentes porcentajes porque corresponden o a las fases en total o estás distinguiendo el eutectoide de la proctectoide. Pero podés extender el análisis. Tomás perlita y cementita o ferrita y cementita. Depende de lo que te esté pidiendo el problema. Es lo que hacíamos con el hipoutectoide. Para el hipoutectoide tomaba ferrita, sí. Ah, o sea, ahí usted dice, depende de lo que me pide el problema, pero no entiendo ahí cómo distingo de que si tengo que ir de perlita a cementita o de ferrita a cementita. Lo mismo con el hipoeutectoide, digamos. Pasa que si vos te paras, por ejemplo, para ese 1,5% de carbono y 723, vos tenés que determinar la fase, la que se formó antes, la que se formó a 723. Fíjate que si vos haces el análisis con la perlita y la cementita, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener para el segmento que es proporcional a la perlita y lo de cementita va a ser la cementita pro eutectoide, ¿sí? Porque la perlita ya tiene la eutectoide. ¿Así es? A ver, mire, yo le digo, lo más fácil es, si a ustedes le piden que distingan las distintas fases, que lleguen hasta la perlita o hasta la ley de burita. No lo hagan total, digamos. Lo más práctico es llegar hasta la perlita, cosa que ustedes después de la perlita saquen las fases eutectoides o si están en condiciones, saquen las eutécticas. ¿Sí? Ahora, si el problema no les dice nada, y bueno, pueden calcular las totales, pero cuando el problema les pida que distingan las fases, lleguen hasta la perlita o hasta la ley de burita. Claro, sí o sí tienen que hacer, porque recuerden que eso era una temperatura ligeramente superior y ligeramente inferior. A 723 parece ser de 1,5, a una temperatura ligeramente superior ustedes van a tener, bueno, en realidad la austenita, la perlita, la austenita que se transforma en perlita a 723 y la cementita proctectoide, ¿no es cierto? Ahí ya pueden calcular la proctectoide. Ahora, ligeramente debajo ya tienen la ferrita y la cementita. Y ya serían ferrita total y cementita total. Pero como ustedes ya calcularon con la temperatura un poquito más arriba la cementita proctectoide, pueden sacar la cementita eutectoide. ¿Sí? Para eso se hace el análisis a una temperatura ligeramente superior o ligeramente inferior. ¿Por qué? Porque serían distintos los puntos hasta donde llega, hasta donde se aplica la regla de la palanca. ¿Se entiende? Pero no es que ustedes tengan que adivinar qué fase tienen que buscar o algo. El problema les tiene que decir, digamos, no es que ustedes van a hacer lo que se les ocurra a ustedes, digamos. El problema le va a pedir específicamente determinadas fases. Entonces, según eso, se pararán en un lado o en el otro. ¿Me entienden Claro. eso? No es que ustedes tienen que adivinar qué fase queremos nosotros. El problema le va a pedir específicamente que determinen tales y tales y tales fases. Exactamente. Si no pide, directamente son los totales, ¿no es cierto, Rochi? Claro, Si no aclara nada. nada. Bueno, y si no le dice nada, párense donde quieran, pero lo más probable es que el problema le diga dónde se tienen que parar, digamos. No es que ustedes tienen que adivinar, ya sea que en función de los datos, ustedes van a ver si van a hacer el análisis total o más cortito, digamos. ¿Se entendió? ¿Qué pasó? ¿No se entendió? No sé. Sí, No. En realidad, si el problema no dice nada, por ejemplo, dice, una fundición de 4% determine las fases presentes a 900 grados. Ustedes separan con esa composición y la temperatura y extienden la línea para determinar las fases, tienen austenita y cementita directamente. Y con tales composiciones de carbono cada una de las fases y con la regla de la palanca determinan cuánto hay de cada uno.
Eso si no les dice nada. Ahora, si dice, indica cuánto tienen de cementita, protectoide, protéctica, ahí sí tienen que hacer los análisis. Pero mientras no les diga nada, ustedes separan con la temperatura y la composición y aplican la regla de la palanca y además determinan la fase y cuánto de carbono tiene cada una de las fases y ya está. Ahí termina el problema. Depende de la consigna, como dice Rochi. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿tienen otra consulta? Profe, ¿la regla de la palanca también es válida para mezclas de dos aleaciones en este gráfico? Para mezcla de dos aleaciones. A ver. Vos solo aplicas la regla de la palanca en donde tenés dos fases. ¿Sí? Por ejemplo, en esta zona, ahí Rochi les marcó inclusive en la clase práctica. No sé si te animas a indicar, Rochi, la de austenita y líquido, por ejemplo. Ahí aplica la regla de la palanca. Donde tenés, bueno, Rochi, ahí está, Rochi les va a hacer mostrar. Les va a mostrar. Aquí fíjense, donde tienen las fases así coloreadas, de líquido, austenita, ferrita y cementita, ahí no aplican regla de la palanca. Ahí ustedes saben que esas son fases puras. Esas fases ustedes van con el porcentaje de carbono y la temperatura y se ubican en el punto. Ahí no aplica regla de la palanca, ¿sí? Aplican en las otras zonas, las que no están coloreadas. Ahí sí tienen dos fases en equilibrio, entonces ahí sí aplican regla de la palanca. Sí, como No, les mando. en el sentido de que supongamos que tengo acero y lo mezclo con fundición. O sea, tengo dos masas diferentes y la mezclo y después la fundo. Sí. Sí, Guada, ya lo pongo. Vale. Cierro permanentemente porque no sé si se acopla con el tuyo, por eso estoy 10 horas para contestar, para todo, pero bueno. No hay drama. A ver. En el problema de corrosión, como ya les mencioné, tenían que utilizar la expresión donde se igualan los potenciales los potenciales del ánodo y del cátodo. Porque recuerden, cuando es circulante empieza a polarizarse tanto el ánodo como el cátodo, ¿sí? Empieza a disminuir el potencial. El cátodo se vuelve más anódico y el ánodo se vuelve más catódico, ¿sí? Ese cambio está dado por esa recta donde cuando se equilibran obtenemos la corriente de corrosión, ¿sí? Para eso tenían que usar, por eso se les daba todos esos datos en la tabla para el cátodo y para el ánodo, para que en base a eso, a los potenciales, a la corriente inicial y a ese coeficiente beta, ustedes determinen la corriente de corrosión, ¿sí? Tenían que usar